Ya. En esta tercera presentación vamos a explicar, principalmente siguiendo con el mismo proyecto, ¿cierto? Habíamos dicho que la ventana tiene propiedades, ¿cierto? Las podemos ver acá, ¿cierto? O haciendo clic con el botón derecho también podemos ver las propiedades y además de esto también configurar los eventos, ¿verdad? Em, En este video vamos a trabajar con la paleta de controles, que si nosotros la pinchamos, ¿cierto? Así. Esta paleta de controles posee controles del tipo contenedor, ¿ya? Posee controles de tipo controls, ¿ya? Además poseen controles de menús, controles de ventana, controles de archivos, ¿ya? Y controles también de la AWT, que es la primera librería de interfaz gráfica que existe en Java, que es el Abstract Windows Toolkit, ¿ya? Y estos de acá, los dos últimos, principalmente tienen relación con trabajar con la Java Persistence, que es trabajo con base de datos principalmente, y los beans principalmente tienen relación con clases de Java, ya que las deberíamos considerar en taller de programación 2, ¿ya? Ahora, perdón, los controles que nosotros vamos a revisar van a ser tres controles y los vamos a arrastrar a este contenedor que está acá, ¿ya? El primer control es o son los labels, le hacemos un clic solamente, ¿ya? Y lo arrastramos acá y hacemos otro clic. Si quisiéramos dejar la paleta fija, recuerden que podemos marcar aquí este botoncito, que puede ser el cuadrado, y ella queda fija. De esa manera va a ser más cómodo trabajar. Entonces, el label representa, se podría decir, un texto, ¿ya? Que nosotros lo podemos configurar para, eh, lo podemos configurar, ¿cierto? O se utiliza principalmente para dar un determinado mensaje que nosotros más adelante vamos a ingresar. Va de la mano con un text field, ¿ya? O sea, está el label, que es una etiqueta, y está el text field, ¿ya? O sea, si yo quiero colocar un text field, por lo general va al lado de un label, ¿ya? Y principalmente, ¿por qué? Porque en el fondo, cuando nosotros llenamos un formulario, siempre nos dice qué es lo que debemos llenar en el campo de texto. El label nos indica eso, ¿ya? Entonces, vamos a tener esto y vamos a tener esto que está acá, ¿ya? Vamos a tener esos controles. Si yo quisiera mover los controles, podría yo seleccionarlos todos, así, y los podría arrastrar donde yo quiera también, ¿ya? Voy a dejar por acá, ¿ya? Principalmente el label es para insertar texto en la ventana, ¿ya? En cambio el text field es para generar un campo en donde el usuario va a ser el encargado de poder ingresar estos datos dependiendo de lo que nosotros queramos representar. El otro control que vamos a ver en este video es perdón, no es ese, sino que es el button, ¿ya? Que el botón no es más que un control en el cual tenemos asociado principalmente eventos, ¿ya? Para poder eh, modificar este texto que está acá, ¿ya? Estos textos que aparecen por defecto, ¿cierto? Que se crean, podemos hacerlo de la siguiente manera. Hacemos un clic, un doble clic puede ser, o clic, yo prefiero el clic, botón derecho, editar texto, ¿ya? Con editar texto yo puedo modificar lo que está acá. Por ejemplo, vamos a poner primera aplicación, así, así, primera aplicación, de esa forma, por ahí lo vamos a dejar. Este va a ser nuestro título, ¿ya? Este texto que está acá, botón derecho, editar texto, le vamos a poner nombre, y este de acá,
botón derecho, editar texto y le ponemos edad, ¿vale? Ahí. Entonces, este también vamos a editarle el texto, lo borramos y este de acá lo mismo, editamos el texto, lo borramos y de esa forma ya el formulario va tomando forma, ¿ya? Por otra parte, tenemos el botón derecho, editar texto y le ponemos un texto que se llame aceptar. Entonces, ahí ya tenemos el formulario. Podemos ejecutarlo ahora, ¿ya? Y al ejecutarlo, ¿cierto? Vamos a tener esta apariencia de formulario, ¿ya? Que el botón no tiene evento, pero recuerden que en el video anterior sí programamos el evento que era el de salir, ¿vale? Ahí. Entonces, principalmente eso. ¿Qué me interesa ahora que revisemos? ¿Qué es lo que se generó en el código? En el código, fíjense que tenemos nuestro método constructor, que es este que está aquí, en donde centramos la pantalla, y tenemos el evento de salir, ¿cierto? Que es ese que está acá. Pero si nos fijamos ahora, se han creado variables, ¿ya? Dentro de nuestra clase. Estas variables corresponden a los controles que nosotros arrastramos, que fueron tres label, un botón y dos textfield, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que Java por defecto nos crea nombres de variables por defecto, ¿ya? Que nosotros vamos a tener que modificar o cambiar de acuerdo a lo que nosotros necesitemos en términos de nombres, ¿ya? Principalmente, por ejemplo, ¿cuáles son las variables que nosotros deberíamos modificar acá? Sería el botón, ¿ya? Sería y los dos textfield. Los labels no es necesario modificar el nombre. ¿Por qué? Porque el label simplemente está ahí para que nosotros veamos la información solamente. Pero no lo podemos modificar de acá. Recuerden que esto está bloqueado. Para poder modificarlo, lo tenemos que hacer a través del diseñador. Por ejemplo, si yo pincho en este campo de texto que está aquí, fíjense que tiene que estar seleccionado primero, ¿ya? Botón derecho y seleccionamos la segunda opción, que es cambiar el nombre de la variable. Y por defecto todos los campos de texto la idea es que partan con la palabra txt o texto, ¿ya? Txt nombre. Mientras que la edad debemos cambiar también el nombre de la variable, fíjense que tiene que estar seleccionado. Cambiamos el nombre de la variable a txt edad. Y el botón le vamos a colocar editar texto, cambiar el nombre de la variable y le vamos a colocar bt. La idea es que parta con bt los botones, los textfield partan con txt, los labels partan con lb, ¿ya? Este se va a llamar botón o bt aceptar, de esa forma. Entonces, de esa manera nosotros vamos a tener nuestro formulario. Este formulario, recuerden que por el momento está sin funcionalidad, lo grabamos mientras tanto, verificamos el código ahora y fíjense que acá el botón se llama bt aceptar, los labels siguen quedando tal cual, no es necesario modificar los nombres de los labels, y los textfield que están aquí, uno se llama txtedad y el otro se llama txtnombre. ¿Cómo podemos verificar también eso? Por ejemplo, viendo las propiedades de cada control que nosotros modificamos. Por ejemplo, botón derecho, propiedades, y fíjense que aquí aparece arribita el nombre de ese control que está seleccionado, que se llama txtnombre, ¿ya? ¿Qué otra propiedad podemos revisar acá? Por ejemplo, este label, nosotros si quisiéramos dejarlo más grande, el tamaño de la letra, por ejemplo, podríamos ver las propiedades de este label. Por ejemplo, este label que se llama label 3, nosotros podríamos definir, por ejemplo, el font o la fuente, ¿ya? Dejándolo a lo mejor en negrita, por ejemplo, ¿ya? Y en un tamaño 18.
¿ya? Entonces ahí el texto se va a ver un poquito más grande, y además también creo que se puede definir el color de letra. Por ejemplo, lo podríamos definir con un color un poquito más claro, así. Entonces ahí se ve que cambia un poco el color, ¿ya? De la letra. Eso lo podemos hacer en cada control, o sea, lo podemos hacer las propiedades font y foreground, lo podemos realizar tanto en los labels como en los text fields y como en el botón, ¿ya? O sea, lo podemos hacer en cada control, ¿ya? Principalmente esas dos propiedades. Cerramos y ya tenemos, ¿cierto?, nuestra confección de formulario de esa manera. Entonces la idea es que cuando lo ejecutemos, ¿cierto?, vamos a poder visualizar esta primera aplicación de esa forma, ¿ya? En donde tenemos que ingresar un nombre y una edad, y posteriormente este botón, la idea es que diga un mensaje de bienvenida, ¿ya? Ahora, cuando yo cierro, recuerden que eso lo explicamos en el video 2, ¿cierto? Le ponemos que sí. Y en el siguiente video vamos a explicar los más propiedades de estos controles y principalmente trabajar con el evento de botón, ¿vale?